Citan por primera vez, como iglesia estudiamos la Biblia versículo a versículo. Hace 8 días tuvimos una visita y fue una predicación temática, pero regularmente vamos estudiando versículo a versículo. Hemos estudiado la carta de Pablo a los Romanos durante los últimos meses y el día de hoy nos encontramos iniciando el capítulo 14. Entonces vamos a darle lectura. Yo leo versículo 1, ustedes el 2 y así alternamos hasta leer juntos el versículo 12, que es el pasaje del día de hoy. Dice Romanos 14, versículo 1, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Señor y Rey, te alabamos por este tiempo, te alabamos por tu palabra, Señor, porque es un privilegio el saber que eres claro, Señor. Tu voluntad está expresa totalmente en tu palabra, Señor, y es una luz en nuestro camino, es una lumbrera, dice en los Salmos, que alumbra, renueva nuestro entendimiento y nuestro camino. Y gracias, Señor, porque a la luz de lo que veremos hoy también sé que anhelas no solamente transformarnos conforme a la imagen de Cristo, pero también destrabar asuntos que probablemente no hemos alineado, Señor, conforme a tu palabra. Yo te suplico que en tu misericordia tu Espíritu Santo use tu palabra, glorifique a Cristo y transforme nuestra vida para ser cada vez más, Señor, como nuestro Rey. Padre, te suplico que nos des corazones humildes, que me llenes de ti, Señor. Es un pasaje que puede ser delicado y yo te suplico que me des la humildad, Señor, que no sea yo soy muy torpe, Señor, para enseñar y puedo hacer cualquier cosa, Señor. Yo te suplico que para gloria de tu nombre y por amor de las personas que están aquí, Señor, uses este tiempo para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar, hermanos? El título del sermón es Fuertes y débiles, unidos para Cristo. Fuertes y débiles, unidos para Cristo. Llegar al capítulo 14, estamos en esta sección de cómo luce una fe activa, una fe real, que ha sido realmente transformada por las misericordias de Dios. A partir del capítulo 12, Pablo ha dicho, por las misericordias que ha recibido, entonces presenta tu cuerpo, presenta tu vida, contempla cada situación como una oportunidad en la cual tú puedes agradar a Dios y presentar tus obras, tus palabras, tu manera de vivir como sacrificio vivo y santo para Él. No para ganar un favor, no para que Él te bendiga, sino porque ya fuiste bendecido, ya recibiste misericordia. Los primeros 11 capítulos, Pablo estuvo una y otra vez exaltando el Evangelio, señalando nuestra incapacidad, señalando que todos nosotros delante de Dios somos culpables porque hemos pecado. Es decir, hemos vivido para nuestra gloria y hemos dado espalda a Dios, teniendo todos los elementos para glorificarle, ni le glorificábamos ni le dábamos gracias. Y entonces la palabra de Dios nos pone a toda la humanidad sin Cristo en una sola condición, y es que estamos condenados, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, pero Dios, viendo nuestra necesidad y nuestra miseria, Cristo, siendo Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
se despoja de esa gloria y viene a vivir la vida perfecta de obediencia que ninguno de nosotros podríamos vivir, pero también a tomar el castigo que todos nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Al punto que Pablo exalta el Evangelio de una manera contundente y dice: recuerden, hermanos, ustedes han sido justificados por medio de la fe en Cristo y ahora tienen paz con Dios, no por sus méritos. De sus méritos sería imposible, pero toda la gloria sea para Cristo, que hizo todo en nuestro lugar. Si ha sido así y has creído en eso, entonces hay una evidencia en nuestra vida. Dice que hemos muerto para nosotros mismos, sepultados y ahora resucitados para una nueva vida. Le pertenecemos a alguien. Y a lo largo del capítulo 12 y 13, Pablo ha estado descrito elementos de una fe que realmente nos ha salvado y por lo tanto nos ha transformado, y ha mencionado elementos puntuales en cómo luce nuestra vida dentro de la iglesia, con nuestras autoridades, con nuestros enemigos incluso, al grado que hace 15 días estuvimos viendo una exhortación que Pablo les decía, le está hablando a los creyentes, les decía: hey, es tiempo de despertar. Recuerden que Cristo viene y ustedes están ahí perdiendo el tiempo en pleitos, en envidias, en orgías, en borrachera. Están aletargados, despierten. Y termina el capítulo 13 diciendo en el versículo 14: antes bien, es decir, dejen envidias, dejen pleitos, dejen ese tipo de situaciones. Recuerden que tienen un Señor, tienen una nueva identidad por Cristo. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, vamos a entrar a un punto, mis hermanos, en el cual Pablo nos va a instruir en cómo relacionarnos en los elementos que no son esenciales. Al poner atención en el final del capítulo 13, Pablo les está hablando que no se enreden en pleitos y en envidias. Probablemente este grupo de creyentes está letargado, y a lo mejor tú has estado ahí de decir: híjole, como que yo antes andaba bien puesto para la obra del Señor y lo buscaba y estaba ahí viviendo para Él, pero de repente no sé qué pasó. Y la palabra de Dios dice: probablemente te has estancado ya no en borrachera, no en orgía, no en promiscuidad, pero estás bien atascado en pleitos, en envidias. Y uno de los elementos por los cuales hay pleitos dentro de una iglesia es en elementos no esenciales de nuestra fe. ¿Cuán común es eso, el estar enemistados por cuestiones que no son esenciales? Mis hermanos, en Horizonte no tenemos el propósito de estarnos dividiendo por elementos que no son esenciales de nuestra fe. Esto no quiere decir que no tengamos convicciones firmes, hermanos. La palabra de Dios muestra elementos que son muy puntuales, que no son negociables, como la salvación únicamente por fe, únicamente por gracia, únicamente por los méritos de Jesús. Creemos en un Dios trino, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es Dios, eso es innegociable. Creemos que las obras que nosotros hacemos no suman en absolutamente nada a la salvación, simplemente son respuesta y son evidencia de algo que Cristo ya ha hecho en nosotros, que es esta regeneración o este nuevo nacimiento que solamente Él puede producir y es para su gloria. Hay elementos así que son firmes. Bueno, la Biblia es clara, en la cual todos debemos estar de acuerdo en que no debemos mentir, no debemos robar. La Biblia dice cosas muy puntuales de elementos muy claros, pero hay áreas, mis hermanos, en las que la Biblia no dice nada específicamente. Es a lo que se le llama como elementos no esenciales. Y cuando, es importante esto, mi hermano, cuando aparecen personas o creyentes así, debemos manejar esto con gracia, con amor, con tacto. Yo digo esto, lloraba ahorita porque decía: Señor, dame la humildad y no regarla, porque ahorita voy a ir explicando, pero de repente podemos caer tanto de un lado como del otro, y aún teniendo el entendimiento correcto del Evangelio, caer también en la burla hacia aquellos que a lo mejor tienen ciertas maneras de pensar en elementos no esenciales. Y Pablo dice: hey, recuerden que la unidad es en Cristo, es por el Evangelio. Debemos ser conscientes, mis hermanos, que dentro de la iglesia va a haber cosas en las cuales no todos vamos a estar de acuerdo. Ya dijimos que hay cosas en las que la Biblia es muy clara, pero hay aspectos en las que no todos vamos a tener la misma convicción. Ahora, gracias a Dios hay hermanos que se han estado sumando últimamente y que a lo mejor vienen o tienen la manera de ver, de caminar la vida en Cristo desde otra manera, de ver las cosas en elementos no esenciales. Por otro lado, te animo a que te involucres a los discipulados, a la oración, ahorita los tiempos de bienvenida al final. Duda si tú tienes
acércate y platicamos para también ajustar. Si tú tienes dudas más puntuales de ciertos elementos de qué creemos, de elementos esenciales dentro de la palabra de Dios. Pero Pablo aquí está hablando a un grupo de creyentes que están enredados en pleitos, divididos por preferencias personales. De hecho, vemos, si alcanzaste a notar ahí un poquito, Pablo está hablando de que si comer o no vegetales, de que si guardar un día o no guardar un día, de que si comer una cosa o comer la otra. ¿Cómo Pablo va a dedicar todo un capítulo? Fíjate si es importante esto. Pablo va a dedicar todo un capítulo para hablar precisamente de cómo tratar estas cosas dentro de la iglesia en elementos que no son esenciales. Decía un autor esto: la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Es un asunto esencial, la manera en como creyentes, cómo respondemos a esto. Decía alguien por ahí también: en lo esencial debemos tener unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo caridad y amor. ¿Qué está pasando aquí entonces? Regresando a la carta de los Romanos. Bueno, dentro de los creyentes a los cuales Pablo les está escribiendo, había algunos que venían con un contexto judío. Ellos estaban acostumbrados a celebrar las fiestas religiosas que se establecían en el Antiguo Testamento, estaban acostumbrados a guardar las restricciones alimenticias. Y por otro lado estaban los creyentes gentiles, como nosotros, que no venimos de un trasfondo judío, digo a menos que alguien de aquí nació en Israel, que no creo. Somos gentiles, no estamos acostumbrados familiarmente o culturalmente a eso, y en ese mismo contexto había personas así. Entonces se enfrentaban en un punto en el cual los que venían con el trasfondo judío decían: sí, tenemos que seguir guardando esos elementos, y los gentiles decían: pues, ¿cómo por qué guardaría eso? A mí, yo soy salvo en Cristo, únicamente por la gracia. Entonces era el problema que se estaba presentando ahí, y mi hermano, no es un tema menor. Pablo está dedicando un capítulo a esto, y Pablo nos ha dicho versículos antes: probablemente te has estancado en tu vida porque has comenzado a poner tu mirada en cuestiones no esenciales y juzgar a otras personas en lugar de poner tus ojos en Cristo, gozarte en Él y hacer todo para el Señor, como veremos ahorita. Entonces el problema es ese: están por un lado los débiles de la fe y los fuertes de la fe, podemos llamarlo aquí. Los débiles en general están juzgando a los fuertes porque comían de todo. ¿Cómo es posible que ellos coman esos alimentos? ¿Cómo es posible que no están guardando las fiestas del Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible que los veo tomándose su copita de vino? Por otro lado estaban los que se consideraban fuertes en la fe, que estaban menospreciando a los débiles. ¿Y ustedes a poco no han entendido el Evangelio? ¿A poco siguen guardando eso? Y estaban equivocándose tanto los fuertes como los débiles. Ahora, el próximo domingo nos vamos a enfocar un poquito más hacia esta perspectiva del fuerte, pero ahorita vamos a ver el problema también con aquellos que son débiles en la fe. Y yo leí esto y digo: Señor, si somos bien honestos, todos tenemos esos momentos de debilidad en la fe, y es mi anhelo que Dios pueda también darnos la humildad y aún ayudarnos a crecer para ser más como Él. Dice, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Y por qué les dijo en un versículo antes que se vistieran del Señor Jesús? Porque estaban fallando en ser como Jesús. Piensen esto: todos nosotros somos absolutamente diferentes a Cristo. Es más, éramos enemigos suyos, íbamos abiertamente en su contra, preferíamos todo lo que Él no quiere. Él decía algo y nosotros queríamos otra cosa, éramos totalmente opuestos a Él, y Él nos aceptó, Él nos amó, Él tomó la iniciativa, aún a pesar de que éramos totalmente, no solamente diferentes, sino enemigos de Dios, dice la palabra. Y Pablo dice: la manera como están lidiando estos asuntos hace evidente que no están vistiéndose de Cristo. Aún pueden sonar teológicamente muy conocedores, muy maduros, pero lo están manejando de una manera que Cristo no está siendo glorificado. Y entonces dice, versículo 1, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. O sea, acéptalo, pero no para que lo empieces a intentar convertir y hacerlo como tú. Acéptalo. No para juzgar sus opiniones, no para contender sobre sus preferencias personales. La contienda, mi hermano, no es algo que refleje a Cristo. La contienda no es alguien que refleje a Cristo. Por ahí
escuchaba esto y te repito, está hablando entre hermanos débiles, hermanos fuertes, hermanos en la fe con preferencias personales distintas, en las cuales Dios no te ha llamado a que estés a fuerza convirtiendo a tu hermano, imponiéndote, contendiendo. Decía alguien por ahí, a veces es mejor tener la actitud correcta que la razón. Y hay veces que es mejor, mira, te amo, te voy a seguir amando, te voy a seguir modelando el amor de Cristo. En lo esencial, creo que coincidimos que la fe es únicamente por Cristo, y otros elementos de la comida, del vestido. Te voy a amar, me quiero vestir de Cristo. No me llamó Dios a estar en contienda. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración muy importante, mi hermano, porque está hablando de creyentes reales. Los débiles en la fe son creyentes reales. Son verdaderos creyentes. Pablo no está diciendo cuídense de falsos creyentes. Como tienen esas preferencias personales, yo creo que ni son creyentes. No, Pablo está diciendo ellos son creyentes. Hay otra carta donde Pablo sí dice, hey, cuidado con esas personas que están intentando añadir cosas para la salvación. Cuando escribe Pablo a las iglesias de Galacia, había un problema ahí, había un sector que eran los judaizantes, que ellos sí no eran verdaderos creyentes. Ellos no decían que era suficiente la obra de Cristo. Ellos decían, o sea, sí es Cristo, pero para que Él realmente te perdone y te acepte, pues tienes que circuncidarte, guardar ciertos días, hacer ceremonias de la ley mosaica. Eso es indispensable para la salvación. Y Pablo ahí sí es fuerte, ahí no dice acéptenlos. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 6, atacando este problema de gente que estaba abrazando esto para tener salvación por obras. Dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos, fíjate las palabras, hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, los judaizantes de Galacia, ellos no eran débiles en la fe. Estos hombres eran falsos maestros que estaban añadiendo todos estos requisitos, fiestas, regímenes alimenticios, añadiéndolos para salvación. Pero, es importante aclarar esto, a lo que Pablo se está refiriendo en Romanos 14 son débiles en la fe. Ellos no estaban torciendo el evangelio. Ellos no estaban diciendo nosotros estamos guardando esas fiestas o nos abstenemos de estos alimentos para que Dios nos acepte. Ellos entendían que eran salvos únicamente por gracia, pero el contexto en el que habían crecido les mantenía estando dentro de esa situación de su conciencia, que no les dejaba estar cómodos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero me gusta porque Pablo no los condena. Dice, no, que ellos, por el trasfondo cultural en el que crecieron, tienen ciertas preferencias personales, pero son verdaderos creyentes. Por eso, acepten al que es débil en la fe. Acepten a aquellos que les es difícil despegarse por completo de regulaciones del Antiguo Testamento, en ese contexto, en lo relacionado a dieta o fiestas religiosas. Versículo 2, uno tiene fe en que puede comer de todo. El fuerte dice, yo soy salvo por gracia, yo ya puedo comer de todo, ya eso quedó en el Antiguo Testamento. Pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¡Wow! Y uno lee esto y dices, es una gran ocasión para hablar de los veganos, ¿no? Entonces, ¿es correcto que un creyente diga, yo no voy a comer carne, yo solamente como verduras? Bueno, puedes hacerlo. Y muchos toman el ejemplo de Daniel, de sus amigos, que solamente comían eso. Está bien si tú quieres hacerlo en tu convicción, pero no para poner eso como un elemento que te da un mejor estatus delante de Dios. O por otro lado, el creer que tú estás pecando contra Dios cuando comes animales porque estás cometiendo un asesinato, porque la palabra de Dios es muy clara y sabemos que después del diluvio Dios le dio al hombre la potestad de comer todo lo que se mueve. De hecho, puedes anotar 1 Corintios 10:25, dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero no vamos a hablar de los veganos. Aquí está hablando de otro asunto. Dice versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar? Híjole,
Hermano, de verdad, yo digo esto, te lo digo sinceramente, yo leí esto y dije, Señor, ¿cuántas veces yo he hecho esto? Es más, alguien decía, a los creyentes nuevos, yo digo, y ni siquiera tan nuevos, pero a los nuevos, deberían de encerrarnos 1 o 2 años sin salir porque de repente apreciamos tanto la gracia, y más si crecimos como en algunos contextos que a lo mejor te acostumbraban a ciertas cosas dentro de la iglesia, conoces la gracia y sales ahí y empiezas como a criticar o a juzgar preferencias personales de otros, y entonces ya te desapegas digamos que de la ley, pero ahora utilizas la gracia también para menospreciar o burlarte a otros hermanitos, y digo, Señor, perdóname y ayúdanos también a crecer. Pero en este lado está hablando de estos hombres débiles que veían a los gentiles, decían, ¿cómo ellos son creyentes igual que nosotros? Y ellos ya no celebran estas fiestas del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que ya no se abstienen de estos alimentos? Y entonces comenzaban a juzgarlos. Estos creyentes débiles, al juzgar a los fuertes, el decirles, oigan, ¿por qué ustedes comen o beben esto o hacen este tipo de fiestas? Comenzaban a poner juicio sobre la conciencia de los hermanos que ya habían entendido esa libertad. Y entonces su comportamiento también comenzaba a contaminarse y decir, híjole, pues sí, igual mejor ya tampoco lo voy a hacer. Y entonces estaban conflictuados y enredados en ese tipo de situaciones. Ahora, quiero explicarte esto. Mira lo que va a aparecer en pantalla. La debilidad de la que Pablo está hablando aquí es de conciencia, no es de carácter, mi hermano. Probablemente estos hermanos débiles en la fe, en esas cuestiones no esenciales, tenían una gran fe en otras situaciones. Tenían una gran fe en el poder de Dios, en la restauración de Dios. Tenían una gran fe en otros elementos. Ponía ahí, ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil. Son dos cosas diferentes. Lo que Pablo está hablando, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de la fe de uno que le permite hacer ciertas cosas, como el decir, híjole, es que no me siento tan cómodo haciendo esto, porque yo estaba acostumbrado a guardar esto, celebrar esto, y ahora la gracia me dice que ya no tengo que hacerlo, pero no me siento tan cómodo, o me siento incómodo cuando va el otro hermano que sí lo hace. Por otro lado, los cristianos fuertes, ellos eran aquellos que tenían, por decirlo así, como una conciencia mejor informada. Ellos sabían que no había ninguna razón religiosa para restringirse de aquellas cosas que Dios no había prohibido. Oye, la Biblia no dice nada respecto a eso. Ustedes simplemente se abstienen también por tradiciones, por costumbres. Pero ellos entendían, si la Biblia no habla claramente de eso, hay libertad para hacerlo. Ahorita veremos también otros principios. Ahora me encanta, hermano, porque esto lo vamos a ver dentro de 8 días, pero uno de los problemas que tenían estos fuertes en la fe, y es lo que te decía, híjole, necesitamos crecer también en esto, es que ellos, por otro lado, se burlaban de los débiles. Ah, mira, tú no comes eso, mira, yo hasta me lo como enfrente de ti. Ah, que tú no lo haces porque tú crees, pues mira, hasta lo hago enfrente de ti. Y ellos no utilizaban su libertad para amar a sus hermanos débiles, sino más bien como una ocasión de ellos sentirse pues mejores, como de aprovechar su libertad como una ocasión para su propio ego, es la verdad, en lugar de una oportunidad de libertad para amar y servir a sus hermanos débiles en cuanto a estas cuestiones no esenciales. Estos hermanos fuertes tampoco se estaban vistiendo de Jesús, y entonces Pablo dice, esto es algo que atenta directamente contra lo que Cristo nos llamó como iglesia. Cristo establece en Juan 13, 34 y 35, si hay un elemento que debe caracterizarnos es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen como yo los he amado. Y te decía al inicio, si alguien nos ha amado con preferencias personales totalmente opuestas, es Cristo. Nadie queríamos lo que Él quería, y Él no solamente nos amó, Él fue por nosotros, nos rescató y dijo, sí, mira, a pesar de que tú, ven. Y hoy Pablo dice, cuidemos esto. Dice en pantalla, los débiles de la iglesia, es mi anhelo, mi hermano. Estoy poniendo todo esto como contexto porque ahora, no es mi intención que digan, voy a buscar quién es débil, ¿no? O seré yo fuerte. No, creo que hay elementos, si somos sinceros y humildes, en los cuales todos podemos también crecer y delante de Dios
venir a Él clamando en nuestra debilidad. Dice, los débiles de la iglesia en Roma estaban juzgando y condenando a los fuertes, mientras que los fuertes estaban burlando y menospreciando a los débiles. Y hoy pasa eso en temas de comida. ¿Te ha pasado el tema de la moronga? A lo mejor tú vienes de un contexto, no, la sangre, eso, no, porque... Y después ya Dios te salva, ¿no? Y entiendes que en su gracia, sí, tú puedes comer moronga. Ah, el pan de muerto. ¿Cómo comen eso? Sí, tú puedes también comerlo. ¿Qué sucedía? Los débiles veían a aquellos que comían eso y decían, ¿cómo pueden hacerlo? Y eso sucede aquí, aunque pareciera algo gracioso. No, yo creo que ese ni es hermano. Pero por otro lado están los que, mira, yo sí me lo como. Y yo sí sé usar mi libertad. Tú ni has entendido el evangelio. Pablo dice, cuidado hermanos, cuidado con estos elementos no esenciales. En este caso, ponía esto en pantalla y es importante esto. Unidad no significa uniformidad. No toda diferencia es pecado. Unidad no significa uniformidad. No toda diferencia es pecado. De repente tendemos a pensar que quien no es exactamente como nosotros o se abstiene de cosas que no están, ahorita vamos a hablar de eso, que no están establecidas en la palabra de Dios, se abstienen y decimos, no, es diferente a mí, ve estas cosas, es pecado y lamentablemente, te repito, esto sucede mucho dentro de las iglesias y debemos aprender a manejarlo con madurez. ¿Te has preguntado esto? A lo mejor tú lo preguntas a día de hoy. ¿Qué cuestiones no esenciales, por ejemplo, podrían dividir una iglesia que no dice específicamente, bueno, el tema de la Navidad? ¿Puede un cristiano poner adornos navideños y entonces puede adornar su casa? ¿Puede ir al cine? ¿Puede ver la televisión? La Biblia no dice nada específicamente de eso. De hecho, hay momentos donde también, o hay lugares donde ya entran otros principios, mi hermano, y sí, como creyentes debemos analizar lo que vemos en la televisión. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, o no todo me edifica. Ya un creyente no determina lo que es bueno y malo nada más, sino también entre lo bueno y lo mejor. No es pecado, pero mira, eso no me edifica, no me conviene, es bajo otros términos, pero si tú quieres hacerlo, pues que la palabra de Dios diga que es pecado específicamente, pues no. ¿Es pecado emborracharse? Sí. ¿Es pecado tomar una copa de vino? Yo quisiera decirte y amarrarte y decirte, no, a la luz de la palabra de Dios, no es pecado tomarte una copa de vino, no emborrachar. Eso dice la palabra. Pero hay hermano, vi al hermano ahí con una copita, yo creo que ni es creyente. Ojo, y lo digo esto, le digo, Señor, con mucho cuidado, porque hay personas que van a tomar esto y ya viste cómo no es pecado una copita, y de una en una, y ya se desvirtuó eso, mi hermano. Debemos adorar en la iglesia, otro tema que divide, con solamente himnos. Hay gente que la verdad dice, híjole, ¿cómo se atreven a meter una batería a una iglesia? Y digo, o sea, la espiritualidad de una iglesia depende de si hay batería o no hay batería. Pero debemos tener cuidado. Ahí es, Señor, vísteme de Cristo. Quiero tratar esto con amor y ternura, no con burlarme con aquellos. ¿Está mal adorar sin batería? Tampoco está mal. ¿Está mal adorar con puros? No está mal tampoco. No es un motivo tampoco para burlarnos de las personas o iglesias que decidan hacer eso, y es el peligro, vamos a ver dentro de 8 días, que pasaban los fuertes, pero aquí los débiles eran los que estaban solamente viendo, aquellos que utilizaban y, ve cómo vino vestido ese hermanito, que así viene a la presencia del Señor, y yo creo que ni es creyente, y llegaban a juicios muy precipitados por cuestiones que no son esenciales, y son elementos, mi hermano, son elementos que llegan a la iglesia. Debemos venir vestidos formales o casuales, o qué onda. Y Pablo está diciendo, esa libertad en Cristo no debería llevarnos a un juicio entre nosotros, debería llevarnos a una unidad en Cristo, mi hermano. Y repito, estamos hablando de temas no esenciales, Así que, híjole, y hay tantas cosas de verdad. Hay gente
Yo amo a la gente que tiene, por ejemplo, le encanta orar en las madrugadas. Yo la verdad nací de nuevo y no fui instruido ay, levántate a cierta hora. ¿Está mal que te levantes esa hora? Por supuesto que no. Qué padre, sigue orando en la madrugada y en el día y en la noche. Pero tampoco juzgues a aquel hermano que no se levante en la madrugada. No, guardémonos de no sentirnos más espirituales, pero tampoco de burlarnos por el otro lado, mis hermanos. Son temas que no son esenciales, pero de repente generan división. Y Pablo está hablando en lidiar con esto. Entonces, entrando, ¿cómo debemos lidiar este tipo de situaciones dentro de la iglesia? Lo natural es que todos pensemos, porque este tipo de pasajes, Romanos 14, se utiliza mucho como para restringir a aquel que ya vive libre en Cristo, para decir, por amor simplemente abstente de todo, con tal de que no incomodes a aquellos que tienen alguna situación de debilidad en la fe. Es decir, le piden a los fuertes que limiten su libertad por amor a los hermanos débiles. Pero Pablo dice aquí, mira, la libertad la tenemos todos y tanto debemos ajustarnos los fuertes en amor y en gracia y no menospreciar, como también los débiles deben de crecer en su entendimiento del Evangelio. Vamos a ver versículos más anteriores, más adelante, y que a través del Evangelio sus conciencias puedan ser liberadas para no vivir también atados a cuestiones por costumbre o por tradición. Dice versículo 1 de capítulo 15, porque Pablo está hablando desde un momento donde él ya se sabe fuerte en la fe. Mira lo que va a decir en el capítulo 15. Dice, así que nosotros los que somos fuertes, o sea, Pablo se está colocando como alguien fuerte. ¿Quién es alguien fuerte que ha entendido la libertad en Cristo? Que ha sido ya libertado de cuestiones, en este caso, de tradiciones judías, del Antiguo Testamento, tradiciones de cultura, y que se apela únicamente al sacrificio de Cristo. Ahora, Pablo no es como muchos de nosotros, de que dice, bueno, Dios me salvó por gracia, yo era su enemigo y vivía totalmente en contra de la ley de Dios. Pablo viene de un contexto en el que él era celoso de la palabra de Dios, él era irreprensible en cuanto a la ley. Y él dice, yo tuve que ser librado de todo eso a través del Evangelio. Ahora él está en ese punto y dice, ahora que yo soy fuerte, no dice, me burlo de los débiles, me burlo de aquellos que siguen creyendo como yo antes creía. No, él dice, mira, yo vengo de allá y entiendo a ellos que han crecido en ese contexto. Y por lo tanto nos instruye, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, debemos soportarlos, debemos aceptarlos. El problema de los fuertes no estaba en el entendimiento que tenían de su libertad en Cristo, sino en la actitud, como ellos se comportaban con aquellos que no tenían las mismas convicciones. Eso lo veremos dentro de 8 días. Pero los débiles, mira lo que puse ahí en pantalla, tenían una actitud hipercrítica hacia todo el que no tuviera las mismas convicciones que ellos tenían en asuntos de conciencia. Estaban juzgando y condenando a los fuertes. De tal manera que Pablo, a través de este pasaje, está intentando cuidar a la iglesia, en que tampoco ahora la iglesia se rija por no incomodar a los débiles. Es decir, el débil dice, no, pues es que pues yo no bailo, yo no quiero que nadie baile. Ah, pues es que yo me he visto así por costumbre, que nadie se vista de otra manera. Y entonces Pablo dice, hey, están regresando otra vez, o sea, en una buena intención de amar a los débiles, están regresando a situaciones que ya habían sido liberados por medio del Evangelio. Los débiles de alguna manera estaban intentando establecer sus preferencias personales como reglas para toda la comunidad. Y Pablo dice, no es así la onda, no es así. Recuerden que todos, aparece en versículo 3, el primer elemento que Pablo comienza a dar y como a meternos a todos dentro de una misma esfera delante de Dios. Pablo nos recuerda que tanto débiles como fuertes, todos somos aceptos delante de Dios únicamente por la obra de Cristo. Tanto débiles como fuertes. Dice versículo 3, el que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Esa palabra aceptar, me encanta, que habla de dar la bienvenida a otra persona con un amor genuino, como recibes a un miembro amado de tu familia. Pablo está diciendo, así como Dios te aceptó, así tú también acepta a estos hermanos. Y yo pensaba en esto, y digo, ¿cuántas veces por asuntos de preferencia personal o elementos no esenciales
levantamos muros con otras personas, en este caso con otros hermanos. Y Pablo está diciendo, recuerda, Dios que es perfecto en santidad, Él te recibió como hijo, ahora eres su hijo amado. ¿Cómo te atreves siquiera tú a burlarte o a juzgar o a rechazar por una cuestión no esencial a alguien que también fue comprado con la sangre de Cristo? Puse en pantalla esto, cuán peligroso es criticar, descalificar o menospreciar por preferencias personales a hermanos que costaron lo mismo que yo, la sangre de mi Rey Jesús derramada en un madero. Pablo dice, recuerden que Dios los ha aceptado, recuerden lo que Él ha hecho. Si Dios los ha aceptado, ¿quién eres tú para menospreciar o para juzgar la manera como ellos están caminando en esos temas no esenciales? Versículo 4 dice, y Pablo le recuerda quién es el amo y señor de sus conciencias. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo esté en pie o cae, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Quién eres tú? Dice Pablo. O sea, tú, mi hermanito débil, que estás solamente viendo lo que otros hacen o no hacen, y que estás, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En temas no esenciales, ¿quién eres tú como para estar queriéndote enseñorear de sus conciencias, juzgando a los demás? Bueno, eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando queremos que todos se comporten conforme a nuestras preferencias personales o tradiciones y no conforme a los mandamientos y la palabra de Dios. Dice versículo 6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Aquí Pablo está hablando de regulaciones que había en el Antiguo Testamento para su pueblo, y hay un elemento puntual respecto a las carnes. Decían, había regulaciones en el Antiguo Testamento de cuáles carnes se podían comer y cuáles no, y entonces los miembros débiles de la iglesia en Roma, aún no habiendo descansado plenamente en el Evangelio, probablemente ellos razonaban de esta manera al ir a la carnicería, decían, oye, ¿cómo puedo estar seguro que esta carne no fue ofrecida a los ídolos? ¿Cómo puedo estar seguro que esta carne viene de un animal realmente puro? ¿Cómo puedo saber si ha sido preparado de cierta manera? Y entonces el débil decía, no comas, ni yo como ni tú comas, no podemos asegurarnos. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Y te repito, no es mi intención burlarme de nadie aquí, pero es mi intención que la palabra de Dios también te dé esta libertad. Hay gente que sinceramente me dice, oye, yo podría comer en una feria, aquí hacen las ferias híjole, hay un chorrísimo de santos, ¿puedo salir y comerme un pan de ahí? Está dedicada pues a la... Sí puedes. Delante de Dios, da gracias por él y hay hermanos de... Ahora, tú a lo mejor conoces a alguien y, ay, no, es que, ¿cómo lo vas a hacer? Y caemos en la burla, caemos en el juicio. Y Pablo está diciendo, mira, debemos ser pacientes. Hay gente que me dice, ¿puedo comer ahí en el mercado guadalupano? Es que está ahí la Virgen y siento que me está viendo como que sí será puro este alimento. Sí puedes comer, pero algo así más o menos sucedía. Y entonces estos hermanos débiles veían a los que sí estaban echándose ahí sus tacos en el mercado y decían, hey, ¿cómo tú puedes hacer eso? Y Pablo les está diciendo, hey, débiles, si tú tienes aún en tu conciencia, por la costumbre que traes, te sientes incómodo en tu conciencia, no lo hagas, pero no juzgues a los demás, hazlo para el Señor, hazlo para Él. Por eso repite una y otra vez, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Tercer lugar es donde dice, cada uno que se convence en su propia mente conforme a la palabra de Dios, lo que agrada a él. Dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Decía alguien por ahí, mi hermanito, si tú tienes dudas de hacer algo, no lo hagas. No lo hagas. De hecho va a decir en el versículo 23 que el que duda en hacer algo,
si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, si tú creciste en un contexto que dices, es que comer la carne de cerdo es pecado, todavía algunas personitas pudieran tener esta situación, y tú dices, no, mira, si en ti está este tema de conciencia que dices, no, yo no lo comas. Ahora, si tú dices, bueno, yo me siento bien incómodo, pero lo voy a hacer porque están los demás. No, si tú tienes dudas, abstente. Ahora, decía alguien por ahí, no es lo mismo tener una conciencia bien informada de la libertad en Cristo, que todavía estar emocionalmente atado a las regulaciones anteriores de tu conciencia. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Probablemente hay personas aquí que crecieron en algún contexto, es un ejemplo, y así hay muchos ejemplos, que te dijeron que tenías que ir vestido de cierta manera a la iglesia. Y entonces yo de chiquito, no recuerdo, no eran tan, pero te decían, pues sí, tus zapatitos y tu camisita, ya sabes, ¿no? Ya yo estaba muerto espiritualmente, yo, no, después naces de nuevo, entiendes la gracia, y veo hacia el pastor de tenis, ahí en Horizonte. Y ahorita es muy común, pero todavía hace 10, 12 años, así, ay, ¿cómo usa tenis? ¿Se puede usar tenis en la iglesia? Ahora, yo el primer día que fui a la iglesia, cuando Dios ya me estaba llamando a él, pues no me fui de tenis, porque yo dije, no, la iglesia se tiene que ir de zapatos. Y al siguiente domingo que regresé de tenis, como que dije, ay, no me siento tan cómodo, tan presentable. Pero era un tema de mi conciencia, de regulaciones que por tradición yo había adoptado. Pero la palabra de Dios después me hizo libre. Mi hermano, hay reglas de hombres, de tradiciones, de cultura, que no están escritas en la palabra de Dios. Y que no pecamos. ¿Es pecado estar en tenis? No. ¿Es pecado venir con gorra? No, mi hermano. Culturalmente crecimos en iglesias o hasta en la sociedad, que antes casi, pues, si era... Y ahorita no es pecado. Ahora, puede ser que tú creciste en un entorno donde no, sí es. A ver dónde dice en la Biblia. No dice, pero quieres que todos ahora se la quiten o que todos vengan de zapato. Y una preferencia personal, tú comienzas a querer implementarlo con todos los demás. Pablo está diciendo, cuidado con esto. Es necesario ser renovados, ser transformados de nuestra mente a la luz del Evangelio. Y así hay muchos ejemplos que podría ilustrarte, pero Pablo está diciendo, mira, yo espero que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, pasando tiempo en la palabra de Dios, por eso es importante, no lo que costumbres o personas te digan, y muchas veces tú repites, oye, ¿por qué no comes carne los viernes? Ni sé, pero pues no lo hacemos. Cristo te salva, estuviste 30 años sin comer carne los viernes, tú te sigues sintiendo, dices, no, es que todavía por costumbre. Sé paciente, o sea, si tú conoces a alguien así, predícale el evangelio, sé paciente y sé sensible. Recuerda que también trae un tiempo, trae una vida de un trasfondo, pero a ti, mi hermano, que estás ahí, te anhelo y te animo de parte de Cristo a que entienda la libertad del evangelio y entonces no la uses también como el otro extremo, como una manera de estar criticando a aquellos que están viviendo su libertad en temas no esenciales que no concuerdan con tus preferencias o costumbres. Pablo dice, yo quiero que cada uno tenga una conciencia conforme a la palabra de Dios, que cada cosa que se abstiene o practica, la haga para el Señor, no para ser visto por los demás y no para juzgar a los demás. Versículo 7. Mira lo que le dice versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Qué significa eso, mi hermano? Si tú estás en Cristo, tú no te perteneces. Tú ya no estás aquí para hacer tu voluntad, sino la voluntad de aquel que te compró. Y entonces ponía en pantalla esto, ya sea que tú decidas abstenerte de algo que no está prohibido en la Escritura, o que decidas participar en ello, igual de algo que no está claramente establecido, asegúrate que lo estás haciendo para el Señor.
¿Y cómo sé que esa área que no está establecida claramente en la palabra de Dios, cómo sé que es algo que estoy haciendo para Él? Bueno, ¿podrías tú dar gracias por lo que estás haciendo? ¿La música es pecado, escuchar música del mundo? No. ¿Podrías tú dar gracias de esa letra tan promiscua, tan violenta? Tú podrías decir, gracias Señor por esto. Eso que tú estás haciendo. Y un ejemplo aquí, regresando al tema, sí es importante esto, mi hermano, porque cuán cuidadosos debemos ser. Podría ser también, creo que uno de los elementos, sobre todo, hay gente que fuimos rescatados, ¿no? De trasfondo de adicciones. Y hay gente que dice, yo decido hacer totalmente a un lado el vino, ni una sola. Me conozco, sé lo que ha causado de daño en mi vida, en mi familia, y decido abstenerme totalmente del alcohol. Ya no quiero ser partícipe de esto, porque mi antigua vida me enseñó suficiente. Mi hermano, alguien así no debería ser etiquetado como un hermano débil. Ah, qué chafa, tú ni valoras tu libertad, échate una, dos, pues ¿qué no has entendido el evangelio, mi hermano? Eso es alguien que deberíamos honrar y decir cuán prudente y cuán sabio eres. Pero por otro lado, hay gente que nunca ha sido su batalla eso, que puede tomarse una, y de repente está el otro hermano que viene y le empieza a decir, mira, yo creo que tú ni eres creyente, ¿cómo siquiera vas a, qué onda con, y están cayendo en extremos que no es correcto, mi hermano. La Biblia no prohíbe el uso moderado de vino, de tal manera que sería incorrecto que a la luz de la palabra, que alguno de nosotros comenzara una campaña de decir, ni una se puede. Y andan ahí como vigilando. Sería algo peligroso, mi hermano, y estaríamos distorsionando la palabra de Dios, o el hecho de vestir, a ver cómo vienen vestidos, no, es que, esa manera de vestir, deberían de traer el velo, la falda, mi hermano, te lo digo con mucho amor. Ahorita hablaba del tema de la vestimenta, y te abro mi corazón. Cristo me salva, digo, qué padre, podemos ir hasta de tenis. Al final Dios lo que ve es nuestro interior, pero caemos en el otro lado. Todos nos burlamos de los que quieren venir de traje. Mi hermano, si para ti, te lo digo en amor, para ti es un día bien bonito, dices, es el día de mi Señor, quiero venir de traje, mi hermano, hazlo con todo el amor. Y es mi anhelo que nosotros, los que a lo mejor te sienten más cómodo casual, tampoco lo veamos con un menosprecio de decirle, uy, esos ni han entendido su libertad, ve cómo siguen queriéndose vestir bien. Mi hermano, ¿te fijas lo peligroso porque a veces eso levanta muros, aunque no lo digamos? Uy, no, él viene vestido mejor ni me le acerco, yo creo que él ni ha entendido el evangelio. Ve cómo yo sí lo entiendo. Y Pablo dice, mi hermano, cuidado con eso. Y aquello que para ti es lo mejor, que no está claramente establecido en la palabra de Dios, que es un tema no esencial, si para ti es lo mejor delante de Dios y puedes dar gracias a Él, hazlo para Él. Pero es una decisión personal que no debes de imponerla a las demás personas en la iglesia. Versículo 10 termina diciendo Pablo, al final del día, al que le vamos a dar cuentas es a Dios. Y descansa, aún tus hermanos, en preferencias personales que son distintas a las tuyas, todos rendiremos cuentas delante de Dios. Dios no nos mandó a ser como espías, ahí andar enfocándonos en los demás. Dice versículo 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Los dos lados. Dice, al final todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces está prohibiendo Jesús o Pablo que nosotros emitamos el juicio hacia otras personas, no en un sentido, te digo esto, entonces yo no me meto con nadie, ni analizo lo que se enseña desde el púlpito, no. Mateo capítulo 7, después de que Jesús dice no juzguen para que no sean juzgados, Él termina después hablando también de que sí nos cuidemos de falsos maestros, de falsas enseñanzas, pero en ese ínter Él dice, nada más, en relación a tus hermanos, no te estés enfocando tanto en los demás, sino analízate tú primero. ¿Recuerdas que dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga está
en tu ojo. Lo que Cristo nos prohíbe, mis hermanos, es ese espíritu hipercrítico que nos vamos de un lado cuando traemos tradiciones y preferencias personales tan establecidas y somos hipercríticos con aquellos que no son como nosotros, o cuando estamos del otro lado que decimos, yo entendí la gracia, entendí la libertad, y entonces no es crítica, pero es burla hacia aquellos que tienen preferencias personales y no esenciales distintas a las nuestras. Y Cristo dice, hey, esa actitud sin misericordia y ser severo en la conducta de los demás, ser severo en sus preferencias personales, cuando al mismo tiempo justificas lo tuyo, no es algo a lo que Dios nos ha llamado. Por eso dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Ponía esto en pantalla. Si estuviéramos más conscientes de nuestros propios pecados, dejaríamos de ser tan severos al juzgar a los demás, sobre todo cuando se trata de cosas que no son esenciales. Decíamos mucho ahí en Horizonte Querétaro, ocúpate de tu cartón. Si has jugado lotería o bingo, a mis hijitas les encanta jugar, pero son bien metiches. Ay, a ver cómo vas, papá. Entonces ya se voltearon a ver mi cartón y ya descuidaron el suyo. Y ya gané. ¿Y a qué hora salió esta? No, pues es que estás tan distraído viendo como el cartón del de al lado que tú estás bien desenfocado en lo tuyo. Y Pablo está diciendo, hey, enfócate en ti. ¿Estás tú? Olvídate de los demás. ¿Estás tú creciendo en amar a Dios? ¿Estás tú intencionalmente vistiéndote del Señor Jesús? ¿Estás tan ocupado en modelarle, en buenas obras que glorifiquen su nombre? Es más, esas personas que tienen a lo mejor preferencias personales o que son distintos a ti, probablemente están compartiendo más el evangelio que tú, probablemente reflejan más amor en su familia, probablemente están siendo más serviciales, y es donde decimos, ay Señor, debemos dejar de estar mirando tanto a los demás, y más aún esto, mi hermano, este tipo de textos nos llevan a esta conclusión que debemos cuidar mucho. Dice ahí en pantalla, no debemos llegar a la conclusión de que alguien no es creyente porque no tiene las mismas convicciones que nosotros en asuntos no esenciales. Mi hermano, hay cuestiones que, un ejemplo muy claro, sí, tú vas a ver algún día, si me ves en una boda, yo sí bailo en las bodas. Ya a lo mejor algunos, dice la Biblia que no bailen en las bodas, no dice. De hecho, pues en las fiestas eran buenas fiestas, de hecho en el antiguo Tesbaya, que eran fiestonones. Pero ha llegado a elementos donde no solamente yo, sino pastores, cuando estábamos en Horizonte Querétaro, y que nos miraban como de, ay, esos, ¿cómo es que bailan? Yo creo que ni creyentes son. Ese es un tema, no es esencial, son juicios precipitados, que ahorita yo te estoy compartiendo aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no lo hacemos entre nosotros? Uy, mira cómo vino vestido. Uy, mira cómo mira lo que escucha. Uy, sí supiste a dónde fue. Uy, y tendemos a levantar conclusiones precipitadas. Me encanta una escena cuando Pablo es salvo y Bernabé sale a su encuentro. Él es llevado a los demás apóstoles y veían la manera como él se comportaba. Cuando Cristo me salva, también yo agradezco porque yo llegué y traía, pues, todavía no es que tenga a lo mejor el tono más amoroso de hablar, pero venía de un contexto muy duro, grosero, alburero, y muchas cosas que la verdad al inicio, en mis primeras relaciones dentro de la iglesia con otros hombres, pues de repente a mí me salía todavía muchas cosas que, ahora ellos me dijeron, tú ni eres creyente. No, yo agradezco tanto por la vida de esos hermanos que dijeron, mira, ahorita él se está siendo transformado, hay preferencias todavía que él tiene o actitudes, pero no agradezco porque también hubo personas que me dijeron, ay no, él ni debería de estar sirviendo. Y digo, yo lo entiendo, mi hermano, hoy no, no hay ningún elemento en contra de estas personas. Mi invitación para ti, para mí, es que podamos crecer y madurar en manejar estos asuntos no esenciales, que podamos crecer en la manera también como miramos y nos relacionamos a otras personas y no emitir juicios apresurados en cuanto a juzgar, en cuanto a menospreciar y mucho menos, mi hermano, en emitir
ciertos juicios respecto a su salvación por algunos elementos no esenciales. Es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, no puedes llegar a la conclusión de que alguien es creyente o no porque lo veas tomándose una copa de vino, o porque está bailando, o porque llegó vestido de cierta manera, o porque celebra la Navidad o no, o porque adora a Dios. O sea, cuidémonos de eso, mis hermanos, cuidémonos de eso. Y del veredicto final, versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismos. Al final Pablo nos dice, miren, dejemos de jugar el papel de Dios, quitémonos del pedestal. El único juez que verdaderamente conoce el corazón de cada persona es Dios. Por tanto, dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. ¿Qué es lo que no debemos juzgar? Dice Pablo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, ¿y cuántas veces nos pasa? Juzgamos precipitadamente, no, yo sé por qué lo hizo, no, y él esto, y dice, mira, cuando Cristo venga, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará lo que realmente había en los corazones, y entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Pablo está diciendo de una manera no negativa, sino positiva, hermanos, solamente Dios conoce los corazones. Y hay hermanos que tal vez tienen costumbres o convicciones no esenciales distintas a las nuestras, y probablemente el día que Cristo venga se va a hacer evidente que eran más apasionados por Cristo que tú y que yo. Aún con esas cuestiones no esenciales, preferencias. Y Pablo está tratando de despertarnos, de desempacarnos de esos pleitos, de estar ocupados mirando el cartón y las vidas de otras personas y diciendo, hey, recuerda que algún día cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo, no de los demás. Cada uno de sí mismo. Romanos 14, 16 dice, por tanto no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque Él de esta manera sirve a Cristo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pablo dice, no es un asunto de comidas, de bebidas, de guardar días, es la gloria de Cristo, lo que Dios nos ha llamado a proclamar y a modelar dentro de su iglesia. ¿Y dónde será más evidente que en un lugar donde muchos de nosotros somos bien diferentes, tenemos preferencias personales diferentes, y de repente la gente nos puede ver y decir, hey, ¿cómo? Es Cristo, solamente por Cristo, y es la gloria de Cristo, el que Él nos lleva a ser un cuerpo en Él. Por otro lado, ponía esto en pantalla, este es un tremendo error cuando estimamos, valoramos o juzgamos a un hermano y eso nos pone en una posición más alta que él. ¿Por qué? Porque atenta totalmente contra el sentir de Cristo en Filipenses 2, de estimar al demás como superior a nosotros mismos. Atenta contra Romanos 13 cuando habla de que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Mi hermano, al pie de la cruz todos somos iguales, lo dijimos al inicio, solamente por la obra de Cristo que somos aceptos en Él. De tal manera que te pregunto, mi hermano, ¿cómo afecta este pasaje en tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando conoces hermanos o personas en la fe que no son como tú? Que en cuestiones no esenciales o hasta en temas de carácter, que ni es pecado, pero son diferentes como tú, son diferentes que tú. ¿Cómo afecta? Hay hermanos que deberías pedirles perdón porque tu perspectiva de ellos no es en base a la gracia de Dios, sino en base a ti, en base a tus gustos, a tus preferencias. Incluso en el matrimonio hay cosas que no son pecado. Ah, que dejó la pasta de dientes ahí toda ¿es pecado? Pues no, como pecado no es. Ah, es que ¿por qué no eres tan ordenado como tú y ordenas por colores la ropa y los zapatos y a lo mejor de decir, hey, esto yo le he llevado a un grado en el cual me he dejado de vestir de Cristo por asuntos no esenciales que son simplemente mis preferencias, y también hay que pedir perdón por eso. Mi hermano, ¿cómo te sientes cuando encuentras un hermano diferente a ti, con otro contexto?
con otras preferencias personales en algunos de estos elementos u otros de los que hemos mencionado. Hay menosprecio, hay juicio. Recuerda esto, unidad no es uniformidad y no toda diferencia es pecado. Por eso terminamos con esto. Vamos a orar con este pasaje. Y es mi anhelo, vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Y es mi anhelo de verdad que constantemente veamos cuán diferentes e inmerecedores somos de la gracia de Dios, pero cómo Él nos ha aceptado en Cristo, y por lo tanto eso no solamente nos llene de gozo delante de Él, sino que también nos ponga en un plano de humildad hacia los demás. Dice Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a que Cristo Jesús, no conforme a nuestras preferencias, sino conforme a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Señor, te alabamos, porque al final estamos aquí, Señor, un grupo de personas que evidentemente somos bien diferentes. La iglesia, tu iglesia, hay una gran diversidad de edad, de contexto, de madurez espiritual, de trasfondos religiosos, culturales. Pero Señor, gracias porque tú has tomado en tu plan soberano el utilizar esa diversidad en una congregación local, porque nos recuerda y hace evidente tu poder en amar y unir a personas tan diferentes a fin de tener esta comunión fraternal para tu gloria, Señor. Gracias porque aún tu iglesia, el estar nosotros aquí, es un milagro. Cualquiera podría ser un club donde se hiciera lo mismo, las mismas preferencias personales, porque van sobre un mismo gusto personal, pero aquí no vamos sobre gustos personales. Anhelamos tu gloria, respondemos a tu evangelio, te adoramos por lo que tú has hecho y amamos, Señor, porque hemos sido amados. Y de esa manera, Señor, anhelamos crecer y madurar para gloria tuya en aceptar y amar a las personas, en este caso puntual del pasaje de hoy, que tienen otras preferencias en cuestiones no esenciales. Amar y vestirnos de Cristo, Señor, para gloria tuya y modelando el cómo tú nos has aceptado a nosotros, Padre. Señor, gracias porque tú nos recibiste siendo totalmente débiles. Es más, tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No débiles, estábamos muertos, Señor. Y ahí fuiste por nosotros, nos diste vida y cubriste toda nuestra debilidad y nuestra ruina espiritual y nuestra incapacidad. Por medio de la fe nos revestiste con la justicia de Cristo, Señor. Y hoy somos aceptados a pesar de la porquería que somos, Señor. Únicamente por Cristo y para tu gloria. Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia, y anhelamos vestirnos de ti, Señor, que seas cada vez más evidente y que, Padre, nos libres de envolvernos y distraernos y estar tan enfrascados en envidias y pleitos de cuestiones de preferencias personales o gustos personales, Señor, que al final del día están logrando un cometido que el enemigo tiene claro, y es no solamente destruirnos, sino distraernos, y que quitamos la mirada de aquel que nos compró, que es digno de toda la adoración, y en donde hay el gozo constante y permanente, y de repente nos encontramos mirando a los demás y juzgando, y en pleitos, y en juicios, y en menosprecios, Señor. Y probablemente el día de hoy también es un momento en el cual nos estás invitando, Señor, a confesar nuestro pecado delante de ti, a clamar, Señor, porque de alguna manera damos bandazos en cualquiera de estos dos extremos y terminamos vistiéndonos más bien del enemigo, Señor, que descalifica, que acusa, que juzga, y no de tu gracia y de tu amor. Señor, te suplico que lo que hemos visto, tu Espíritu Santo lo ancle y entonces, Padre, para gloria tuya, vivamos, amemos y aceptemos a nuestros hermanos
que hemos sido comprados al mismo precio de sangre todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y para gloria tuya podamos derivar y modelar de Cristo esta unidad en amor, para gloria tuya, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, tómate un tiempo ahí. Vamos a hilar esto con la Santa Cena. Recuerda que la Santa Cena, a mí me encanta esto porque